¿Alguna vez has sentido que el corazón se te rompe en mil pedazos y que el mundo sigue girando sin detenerse a mirarte? Esa sensación de vacío, de ser ignorado, de estar desplazado en tu propia vida. Es en ese silencio profundo donde el estoicismo revela su verdadera fuerza. No se trata solo de resistir el dolor, sino de transformarlo en tu mejor enseñanza. Porque cuando dejas de esperar lo que nunca llegará, te liberas. Y en esa libertad, encuentras un renacer, una nueva forma de ser, más fuerte, más digno, más tú. El dolor ya no te duele, porque aprendiste a dejar ir, a confiar en tu poder interior y en la sabiduría del silencio. Eso es la verdadera resistencia, no doblegarse ante la tormenta, sino aprender a navegar en ella y emerger intacto, renovado. La espera termina cuando decides dejar de aferrarte a lo que no te pertenece, y comienzas a confiar en la fuerza que reside en tu interior. Porque solo cuando aceptas tu vulnerabilidad, descubres que eres invencible. En la quietud del silencio, donde las palabras dejan de ser necesarias, allí reside una verdad profunda. Es en ese espacio entre los pensamientos que escuchamos la voz interior, esa que siempre ha estado allí, esperando ser atendida. Pero ¿cuántas veces nos permitimos escucharla? La mayoría de nosotros estamos atrapados en el ruido externo, en las expectativas ajenas, en las circunstancias que no podemos controlar. Y mientras tanto, perdemos la oportunidad de conectar con nuestro verdadero yo. El silencio es un regalo. Es un espejo que refleja quiénes somos realmente, más allá de las heridas, las decepciones y las pérdidas. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, comprendes que no todo está en tus manos. La aceptación no es rendirse, sino reconocer límites, entender que algunas cosas deben dejarse ir. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes, decía Séneca. Y esa respuesta, esa reacción consciente, nace desde la aceptación profunda de la realidad tal cual es. No te engañes, luchar contra lo que no puedes cambiar solo desgasta tu alma. La verdadera fuerza reside en aceptar, en soltar, en dejar ir con dignidad. Porque aferrarse a lo irremediable es como sostener arena con las manos abiertas, solo te lastimas más. La aceptación es un acto de poder, no de debilidad. Es la decisión de dejar de pelear contra la marea y aprender a navegar con ella. El silencio enseña que no siempre debes hablar, que no siempre debes justificarte, ni buscar respuestas en el exterior. La respuesta está en tu interior. Allí, en esa calma, encuentras la claridad para distinguir que merece tu energía y que simplemente debes dejar ir. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la serenidad de aceptar que hay cosas que no dependen de ti. Y en esa aceptación, en ese silencio que te acompaña, surge una fuerza imparable. La fuerza de quien comprende que no todo está en sus manos, pero que siempre tiene en su interior el poder de decidir cómo reaccionar. La verdadera libertad es esa, aceptar lo que no puedes cambiar, mientras fortaleces tu espíritu para transformar lo que sí puedes. Solo así, en esa calma consciente, puedes empezar a reconstruirte desde dentro, con la certeza de que el poder no está afuera, sino en tu capacidad de aceptar, de soltar y de seguir adelante. Existe una línea invisible que separa la esperanza de la resignación. Esa línea es la diferencia entre esperar y aceptar. La esperanza puede ser una fuerza que nos impulsa, pero también una trampa que nos mantiene atados a lo que no puede ser. La aceptación, en cambio, es la sabiduría de comprender que está en nuestras manos y que no lo está. Es un acto de claridad, no de rendición. Esperar es aferrarse a una ilusión, una creencia de que las circunstancias cambiarán por sí solas, que el tiempo arreglará lo que nosotros no podemos. Pero el tiempo, en su indiferencia, no corrige nada si no tomamos acción. Esperar es poner la confianza en lo externo, dejando de lado nuestro poder interno. Y esa confianza ciega solo alimenta el sufrimiento. Porque esperar sin actuar, sin aceptar la realidad, es como construir castillos en el aire, que inevitablemente se desmoronan. Aceptar, en cambio, significa reconocer la verdad tal cual es. No es resignarse a la derrota, sino entender que hay cosas que no están en nuestro control y, por tanto, no deben ser una fuente de angustia. Séneca decía, no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas. La diferencia está en esa percepción. La expectativa se aferra a lo que anhelamos,
a lo que deseamos que suceda. La aceptación, en cambio, se fundamenta en la realidad, en lo que es, en lo que podemos cambiar y en lo que debemos dejar ir. ¿Alguna vez te has preguntado qué te roba más energía? ¿Esperar que cambien las circunstancias o aceptar que algunas nunca lo harán? La diferencia no está en la situación, sino en tu actitud hacia ella. La espera alimenta la ilusión de control y esa ilusión solo genera frustración. La aceptación te libera, te da paz, te permite ver con claridad. Porque aceptar no significa rendirse, significa entender que tu poder está en cómo respondes, en cómo eliges reaccionar frente a lo inevitable. El verdadero desafío no es cambiar el mundo, sino cambiar tu percepción de él. No confundas esperanza con esperanza ciega. La esperanza sin acción es solo una ilusión vacía. La aceptación, en cambio, te permite soltar las cadenas que te atan a lo que no puedes cambiar, y en esa libertad, descubres un poder interno que siempre estuvo allí, esperando a ser despertado. Solo cuando distingues lo que puedes controlar y lo que debes dejar ir, empiezas a caminar con firmeza, sin la carga innecesaria de las expectativas que solo desgastan tu espíritu. Dejar ir con dignidad no es un acto de debilidad, sino uno de gran fortaleza. Es tener el valor de soltar aquello que nos pesa, que nos desgasta, que nos ha robado la paz. La dignidad reside en aceptar que hay cosas que no podemos retener, que el tiempo y la vida mismas nos enseñan que todo pasa, que todo cambia. Y en esa aceptación, encontramos una oportunidad, transformar el dolor en un peldaño hacia nuestro crecimiento interior. El dolor puede ser una herida abierta, o puede ser la semilla de una transformación profunda si aprendemos a mirarlo con los ojos adecuados. La verdadera fortaleza no está en negar el sufrimiento, sino en convertirlo en una herramienta para fortalecer nuestro carácter y nuestra mente. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y eso implica que podemos elegir qué hacer con nuestro dolor. Podemos dejar que nos destruya, o podemos dejar que nos fortalezca. Dejar ir con dignidad significa entender que la pérdida, la decepción o la traición son momentos que prueban quiénes somos realmente. No son heridas para empequeñecernos, sino oportunidades para demostrar nuestra grandeza. La dignidad está en mantener la integridad, en no permitir que el sufrimiento nos convierta en víctimas. Es en esa decisión consciente, en ese acto de voluntad, donde reside nuestra verdadera fuerza. La fuerza de quien, en medio del dolor, elige levantarse con la cabeza en alto, sabiendo que el verdadero poder reside en la capacidad de seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. Transformar el dolor en una oportunidad requiere una mirada profunda y un corazón valiente. Es aceptar que lo que nos sucede no nos define, sino cómo respondemos a ello. Cuando dejamos ir con dignidad, dejamos de ser esclavos de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. La dignidad no es solo una actitud exterior, sino una postura interna, un compromiso con uno mismo de mantener la nobleza, la integridad y la claridad en medio de las tormentas. Cada pérdida, cada desilusión, cada despedida, lleva en sí la semilla de una nueva versión de ti mismo. La diferencia está en si tienes el coraje de dejar ir, sin arrastrar el pasado, sin cargar con cicatrices que solo te recuerdan lo que no puedes cambiar. La dignidad en ese acto es la prueba definitiva de tu fortaleza, aceptar con valentía, soltar con gracia y convertir el sufrimiento en una lección que te impulse a ser mejor. Porque solo quien tiene la valentía de dejar ir con dignidad, puede realmente empezar a reconstruirse desde la raíz de su alma y fortalecer su carácter para lo que venga. El control de las emociones no es una negación de lo que sentimos, sino una maestría sobre cómo respondemos a ello. En nuestro interior reside un poder inmenso que muchas veces ignoramos, la capacidad de ser dueños de nuestra propia serenidad. La verdadera libertad no está en eliminar el dolor, la ira o la tristeza, sino en aprender a gobernar esas emociones, a que no nos dominen, a que no nos arrastren por caminos de destrucción o desesperanza. Cada vez que permitimos que la pasión desbocada nos controle, entregamos las riendas de nuestra mente a fuerzas externas. Pero ¿quién realmente tiene el poder? Tú. Tú decides si reaccionas con rabia, miedo o desesperación, o si permaneces firme, en paz, en control. La diferencia entre uno y otro es la diferencia entre ser esclavo de las circunstancias o ser un maestro de tu alma.
Séneca nos enseña que la tranquilidad interior no es algo que sucede por azar, sino una elección consciente. La serenidad no llega por accidente, llega por decisión. Es un acto de voluntad que requiere práctica, disciplina y un compromiso profundo contigo mismo. La emoción puede ser un fuego que arrasa o una luz que ilumina. La elección está en tus manos. La forma en que manejas tus sentimientos define quién eres realmente, no las circunstancias que te rodean. El autocontrol no significa reprimir, sino entender. Entender que tus emociones son como olas en el mar, vienen y van, pero tú decides si te dejas arrastrar por ellas o si las observas con distancia, con calma. La mente estoica no es fría ni insensible, es clara, consciente y fuerte. Es la mente que sabe que el silencio interior es la mayor victoria sobre la tormenta exterior. Cultivar esa serenidad requiere un ejercicio constante. Cada vez que te sientas a punto de perder el control, recuerda que la verdadera fuerza está en mantener la calma, en responder con racionalidad, en no dejar que las emociones te dominen. Porque en esa calma, en esa estabilidad interior, reside la auténtica libertad. La libertad de no ser un esclavo de tus pasiones, sino un maestro de tu destino. Solo cuando dominas tus emociones, cuando las entiendes y las aceptas sin dejar que te controlen, puedes caminar con paso firme hacia la verdadera autosuficiencia. El sufrimiento no es el enemigo, sino el maestro más exigente y, a la vez, más sabio que podemos encontrar en nuestro camino. En cada pérdida, en cada herida abierta, hay una semilla de poder esperando ser descubierta. La verdadera cuestión no es cuánto duela, sino qué hacemos con ese dolor. Podemos permitir que nos destruya, o podemos convertirlo en la chispa que encienda nuestra transformación. Cada vez que la vida nos golpea con fuerza, nos da la oportunidad de renacer. Porque en la caída, en la derrota, en la pérdida, yace la posibilidad de levantarse con más fuerza. La diferencia entre quienes se quedan en la herida y quienes avanzan es la voluntad de ver en esa herida un espejo de su fortaleza interior. La pérdida revela quiénes somos en realidad, y también nos desafía a descubrir un poder que quizás desconocíamos. No hay mayor prueba de nuestro carácter que transformar el sufrimiento en un combustible para la autosuperación. La pérdida puede ser un peso insoportable si la dejamos dominar nuestra mente, o puede ser el catalizador que nos impulse a descubrir que somos más fuertes de lo que imaginamos. Como decía Marco Aurelio, la adversidad revela el genio, la prosperidad lo oculta. La adversidad, el sufrimiento, el dolor, son las forjas donde se templa nuestro espíritu. Cada cicatriz, cada lágrima, lleva el recordatorio de que hemos sido tocados por el dolor, pero también de nuestra capacidad de resistencia. La verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en aprovechar cada experiencia para fortalecer nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro carácter. En ese proceso de reconstrucción, en esa lucha interna, nacemos de nuevo. Nos convertimos en versiones más sabias, más firmes, más auténticas de nosotros mismos. No permitas que el sufrimiento te defina o te limite. Y usa ese dolor como una brújula que te señala hacia tu poder interior. Porque en el acto de levantarse, en el acto de seguir adelante con dignidad y coraje, descubres que no hay nada más poderoso que un espíritu que ha sido probado y que, aún así, elige seguir luchando. La verdadera transformación ocurre cuando, desde las cenizas del dolor, emergemos renovados, con una fuerza interna que nada ni nadie podrá arrebatar. Ahora, mira hacia adentro y reconoce la fuerza que siempre ha estado allí, esperando ser despertada. La verdadera transformación no llega de fuera, sino de tu decisión de dejar ir, de aceptar y de controlarte a ti mismo. Es en ese acto de autodominio donde encuentras la libertad que tanto has buscado. No permitas que el dolor te defina ni que las expectativas te encadenen, en cambio, elige fortalecer tu carácter, cultivar tu mente y construir un espíritu inquebrantable. La vida te dará nuevas lecciones, y tú estarás listo para enfrentarlas con dignidad, serenidad y poder interior. Porque el mayor triunfo no está en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo lo transformas en tu mayor aliada. Es hora de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, de seguir siendo dueño de tu destino. La fuerza está en ti. Solo tú puedes decidir cuándo y cómo hacerla florecer.